El aeródromo no estaba ocupado esa mañana. Solo unos pocos cadetes preparándose para el despegue, un instructor caminando por la línea y un equipo de mantenimiento revisando los frenos de un F-18 gastado. Nadie notó al anciano cerca de la valla. Se quedó inmóvil, manos detrás de la espalda, mirando la pista como si la hubiera estado observando durante décadas. Nadie sabía su nombre, a nadie le importaba. Hasta que uno de los jóvenes pilotos, a la mitad de su lista de verificación, escuchó a alguien decirlo y se congeló a medio paso, a medio aliento, como si el mundo hubiera dejado de moverse para él. Bienvenidos a Historias de Héroes. Antes de sumergirnos en este momento poderoso, díganos en los comentarios desde qué ciudad del mundo están viendo este video hoy, y si historias como esta merecen ser escuchadas, presionen el botón de suscripción para apoyar el canal. Traemos voces olvidadas de vuelta a la superficie, una historia a la vez. Aparecía cada mañana antes de que la primera luz tocara la torre de control. Ni un minuto demasiado temprano, ni un segundo demasiado tarde. La base no lo esperaba. Nadie lo había autorizado. Pero nadie lo detuvo. Tampoco. Conducía una vieja camioneta Ford, pintura descolorida por el sol hasta un verde pálido, con una esquina del parachoques trasero pegada con cinta adhesiva de algún abolladón olvidado. No había pegatinas, ni logos de unidades, ni placas declarando servicio u orgullo. Solo un pequeño imán, apenas visible desde atrás, con un par de alas. El tipo que solo ganas una vez y llevas de por vida. Siempre se estacionaba en el mismo lugar, justo afuera de la puerta de mantenimiento secundaria, cerca de la vieja valla que marcaba donde solía terminar la línea de vuelo antes de que la base se expandiera. Desde ahí caminaba lento, firme, pasando la barrera de malla ciclónica y sobre el sendero de concreto desgastado que había sido invadido por maleza y arena. No llevaba bolsa, no usaba gafas de sol, ni siquiera traía una silla, y sin embargo, se quedaba ahí por horas, alto, inmóvil, silencioso. Su chaqueta era la misma todos los días, verde oliva descolorido, una reliquia de otro tiempo, no alguna reproducción teatral, no una pieza de desfile. Estaba gastada en los bordes, deshilachada en las costuras y moldeada por décadas de movimiento. El parche sobre su pecho izquierdo estaba casi en blanco, pero si mirabas de cerca, realmente de cerca, el nombre aún estaba ahí, fantasmal por el sudor y el sol. L. Serrano. En su cabeza, una gorra negra bordada con Ejército del Aire Veterano, en hilo dorado. El tipo que se vende afuera de cada base en el país, pero la suya no era nueva. Los bordes estaban curvados, los hilos descoloridos, y a diferencia de las usadas por impostores o patriotas de fin de semana, su gorra le quedaba como un casco le queda suma a un soldado que lo ha usado en guerra. Los cadetes corrían pasándolo en grupos, formaciones de entrenamiento, ejercicios prevuelo, carreras matutinas. La mayoría ni siquiera lo notaba. Unos pocos miraban hacia él. Uno o dos susurraban. Él nunca respondía. No con un asentimiento, no con una palabra, no con un cambio en su postura. No estaba ahí para ellos. Aún no. Los instructores pasaban con portapapeles y radios, ladrando órdenes, verificando listas. Algunos hacían contacto visual con él, otros no. Los que habían estado por más tiempo simplemente lo dejaban ser. No conocían su historia, pero algo en ellos les decía que no interfirieran, como si él perteneciera al lugar de alguna manera que nadie podía explicar. Dentro del pequeño tráiler de operaciones de vuelo cerca del borde de la pista, dos subtenientes tomaban café una mañana mientras el anciano tomaba su lugar. «Ahí está otra vez», murmuró uno, gesticulando con la barbilla. Mismo lugar. El otro no levantó la vista.
Siempre escalofriante, ¿verdad? Fantasma de la base, sonrió el segundo. Pero ninguno se rió. No sabían quién era. Nadie lo sabía. No estaba en el sistema, sin insignias, sin credenciales activas. Pero nunca cruzaba a las zonas restringidas, nunca causaba problemas, nunca decía una palabra. Así que eventualmente la gente dejó de hacer preguntas. El viejo banco junto al que se paraba había estado ahí por décadas. Una vez azul, ahora descascarándose. Se inclinaba ligeramente a la izquierda, deformado por sol y viento. Ya nadie se sentaba ahí. Estaba demasiado expuesto, demasiado visible y demasiado lejos de las nuevas terminales. Pero él nunca se sentaba de todos modos. Simplemente se paraba junto a él, como si guardara algo que ya no existía. A veces cerraba los ojos por apenas un segundo. No en sueño, sino en memoria. Y luego, tan rápido como había cerrado, sus ojos se abrían de nuevo, agudos y enfocados, observando, rastreando, observando cada aeronave que rodaba, cada piloto que caminaba por la línea, cada patrón volado sobre sus cabezas. El cielo no cambiaba mucho. Los jets, sí. Años atrás habían sido F-4 y A-10 rugiendo sobre esa misma pista. Ahora eran F-35 zumbando, bajo con calor ondulando sobre el asfalto. Más elegantes, más rápidos, más silenciosos, pero nunca más reales. El anciano no reaccionaba al ruido. Sus oídos habían aprendido hace mucho a filtrarlo. Lo que observaba no era el poder, era la precisión, el timing, la postura de los jefes de tripulación, la vacilación en el paso de un piloto novato, la forma en que alguien sostenía el casco un poco demasiado fuerte. No solo estaba observando, estaba evaluando. Una tarde, un sargento técnico lo notó desde el otro lado del campo y se acercó por curiosidad. «Oiga, señor», dijo cortésmente, no muy seguro de cómo dirigirse a él. «¿Necesita algo?» El anciano se volvió lentamente, no hostil, solo midiendo. «No», dijo, voz seca como grava. «¿Se retiró de aquí?» Una pausa. El hombre miró de vuelta a la pista. ¿Se podría decir eso? El sargento esperó más. No llegó nada. Asintió ligeramente y retrocedió, entendiendo algo no expresado. Algunos hombres no explicaban su presencia. No tenían que hacerlo. El aire mismo llevaba su historia, si sabías cómo escuchar. Y cada mañana, mientras nuevos cadetes pisaban el asfalto, ansiosos, confiados, frescos de semanas de teoría en aula, el anciano estaba ahí, un accesorio, un fantasma a la luz del día. Hasta que un día, un joven piloto escuchó su nombre. Esa mañana, como cada mañana, el anciano llegó antes de que la primera aeronave rodara hacia la pista. Salió de su camión, ajustó el cuello gastado de su chaqueta de campo y caminó a su lugar habitual a lo largo de la valla perimetral. El sol aún no había pasado los hangares, y las primeras ondas térmicas se ondulaban débilmente sobre el asfalto. A través de la línea de vuelo, la base cobró vida en ritmo predecible. Equipos de tierra, ladrando órdenes por radios, aprendices verificando alerones y líneas de combustible, oficiales paseando con pasos cortados y ceños fruncidos. Entre ellos, nadie prestó atención al hombre en el borde. Se había convertido en parte del paisaje, como el banco azul descolorido en el que nunca se sentaba, como la barrera de malla ciclónica que ya nadie usaba, como el recuerdo de una guerra hace mucho superada por aeronaves más nuevas y silenciosas. Pero el teniente Luis Benítez lo notó ese día, no por primera vez, sino con nueva curiosidad. Benítez era agudo, ambicioso, y ya marcado como un alto rendimiento en su clase de entrenamiento. Sus instructores lo veían, sus compañeros lo veían, y él también lo veía, incluso si no siempre entendía lo que significaba. Esa mañana,
Durante su verificación prevuelo con su jefe de tripulación, se detuvo a medio paso y miró hacia la valla. «¿Quién es ese tipo?», preguntó, asintiendo sutilmente hacia la figura inmóvil. El jefe no levantó la vista del tren de aterrizaje del F-18. «Ha estado aquí desde antes de que yo llegara», murmuró. «Se para ahí todos los días. No habla, no se mueve mucho. Básicamente un fantasma». Benítez inclinó la cabeza. «¿Se le permite estar ahí?». El jefe sonrió, apretando un perno. «No preguntes, no importa. Solo está ahí». Pero Benítez siguió observando. Había algo sobre la postura del hombre. Rígida, compuesta, como alguien aún esperando órdenes, no como un veterano perdido acechando una línea de valla. Algo más agudo, más frío, real. Más tarde esa mañana, durante un briefing afuera del edificio de operaciones, una docena de cadetes se reunieron bajo un toldo extendido, bebiendo agua y ajustándose al calor. El instructor, un expiloto de F-15 con voz profunda y cara como piedra, los estaba guiando a través de protocolos de emergencia, su tono casual pero cargado de gravedad. En un punto preguntó: «Digamos que pierden navegación y comunicaciones a media subida, vientos cruzados subiendo más allá del umbral. ¿Qué hacen?». Las manos se alzaron. «Seguir señal luminosa de la torre, señor», dijo un cadete. «Formación de compañero de ala, guía», agregó otro. El instructor asintió. Respuestas correctas. Pero a veces no hay compañero de ala. A veces la torre es humo y fuego, y la única voz que queda es la que está dentro de tu propia cabeza. ¿Confías en esa voz o te estancas?». Hizo una pausa. Había un piloto. Jet de un solo motor. Falla de potencia sobre territorio hostil, sin visibilidad, sin seguro de tierra, voló a ciegas, sin instrumentos, sin ayuda. Lo trajo de vuelta con 11 segundos de combustible y un alerón. El grupo se quedó silencioso. Agregó. Cuando le preguntaron cómo lo hizo, dijo: «Volé el sonido de mi propio latido». Un silbido bajo vino de uno de los técnicos logísticos cercanos. «Suena como Serrano», murmuró el hombre sin pensar. El instructor no reaccionó. Nadie más pareció notarlo, pero el nombre golpeó a Benítez como una chispa contra aire seco. «Serrano». El nombre hizo eco de algo enterrado en el fondo de su memoria. Un nombre mencionado solo una vez antes, años atrás, por su abuelo, en un porche en Extremadura rural, contándole sobre un hombre que no tomaba medallas, no daba entrevistas y no regresó de una misión igual. Un hombre que voló cielos imposibles y salió de naufragios que otros no sobrevivieron. Un hombre que desapareció de los registros pero se quedó en la leyenda. Benítez volvió la cabeza lentamente hacia el perímetro. El anciano no se había movido. Aún la misma chaqueta, aún la misma gorra, aún observando la pista como si fuera tierra sagrada. Algo se retorció en el pecho de Benítez, como reconocimiento sin entendimiento, como recordar una cara que nunca había visto antes. Parpadeó y tragó, de repente consciente de lo apretada que se sentía la correa de su casco alrededor de su garganta. Miró de vuelta a sus compañeros de clase, luego al instructor, quien ya no había seguido adelante. Pero Benítez no escuchó las siguientes líneas del procedimiento. Sus ojos estaban en la valla y su sangre se había enfriado. El resto de la mañana se movió, pero Benítez no. Su cuerpo realizó los movimientos, asintió durante las instrucciones, ajustó sus correas, firmó los formularios, subió a la cabina. Pero su mente daba vueltas alrededor de un nombre, una imagen, una figura inmóvil junto a la valla. Serrano. No era un nombre común, y no era el tipo de nombre que se desvanecía fácilmente. Llevaba peso, histórico, personal, casi mítico. No tenía pruebas,
No confirmación, pero algo profundo en él había cambiado, como una aguja de brújula bloqueada en un recuerdo que no había sabido que importaba hasta ahora. Mientras el escuadrón se preparaba para un ejercicio de subida vertical de rutina, Benítez se quedó callado. Estaba programado para tomar el segundo jet en una formación de 4 aeronaves. Aire limpio, visibilidad clara, maniobras estándar. Pero su enfoque derivó. Sus dedos se movieron sobre los controles mientras preparaba la secuencia, pero parte de él permaneció anclado al borde de la base. Mientras rodaba hacia la posición inicial, miró a través de la cabina solo una vez hacia la valla. Y ahí estaba, aún ahí, parado alto, una mano en el banco ahora, como si sostuviera algo junto. Dentro de la torre, una voz gritó el ID de formación. Los jets se alinearon uno tras otro. Se lanzaron al cielo matutino con coreografía perfecta. Benítez siguió el protocolo, verificó rumbos, respondió a la radio. Pero mientras más alto subía, más la altitud parecía presionar algo en su pecho. No ansiedad, no miedo, sino un tipo de presión que no podía definir. Escuchó la voz del instructor hacer eco en su cabeza. El sonido de tu propio latido. Esa línea no venía de un libro de texto. No pertenecía en briefings oficiales. Era algo más viejo, crudo, algo dicho por alguien que había volado por instinto cuando los sistemas fallaron. Alguien como Serrano. Después del ejercicio, de vuelta en tierra, el escuadrón se reagrupó en el hangar abierto para revisión post-vuelo. El sol estaba más alto ahora, golpeando los techos de acero y proyectando sombras largas. Los equipos de tierra reabastecieron las aeronaves. Los pilotos se quitaron cascos, se limpiaron el sudor de las frentes, compartieron notas. Benítez se quedó atrás después de que los otros caminaran hacia el comedor. Se paró bajo el toldo del hangar, su casco metido bajo el brazo, y miró a través del aeródromo. El viento se estaba levantando ligeramente, llevando consigo el débil aroma de goma caliente y combustible de jet. Un técnico pasó con una lista de verificación en mano y se detuvo brevemente. «¿Está bien, teniente?» Benítez no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en el hombre al otro lado del campo. «¿Conoce su nombre?», preguntó en voz baja. El técnico siguió su mirada. «¿El tipo de la valla?» «Sí». El técnico vaciló. «Dicen que es Serrano. Se retiró hace mucho tiempo. Nadie realmente habla con él. Solo viene aquí todos los días. Siempre a la misma hora. Siempre se va antes del anochecer». La sujeción de Benítez se apretó ligeramente alrededor de su casco. ¿Qué hacía? Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que voló reconocimiento durante los primeros 80. Otros piensan que era piloto de pruebas, cosas clasificadas. Un tipo jura que vio su foto en un hangar en la base de Morón hace 30 años, pero sus archivos están sellados. Incluso el comando de la base no tiene autorización completa sobre él. La boca de Benítez se sintió seca. ¿No tiene pase de acceso? No lo necesita. No entra a ninguna área segura. Solo observa. La mayoría de la gente piensa que es inofensivo. Benítez ya no estaba escuchando. Sin decir una palabra se volvió y caminó hacia el borde del hangar. No sabía lo que pretendía decir, si pretendía decir algo en absoluto, pero algo lo jalaba a través del concreto como una corriente magnética. Mientras se acercaba a la línea de valla exterior, aminoró sus pasos. El anciano aún estaba parado, ojos enfocados hacia adelante, postura recta. Desde el lado, su perfil parecía tallado en piedra. Línea de mandíbula aguda, mirada inmóvil. Una presencia que se sentía fuera del tiempo. Benítez se detuvo a unos metros de distancia. El calor ondulaba entre ellos como un velo delgado. El anciano no se volvió. «Señor»,
dijo Benítez finalmente. Los ojos del hombre se dirigieron hacia él solo por un segundo y luego regresaron a la pista. Escuché a alguien decir su nombre. Sin respuesta. Benítez tragó. Serrano. El anciano exhaló suavemente, no en frustración o sorpresa, solo un aliento lento, deliberado. No deberías decir ese nombre a menos que sepas lo que significa. No lo sé, admitió Benítez, pero creo que necesito saberlo. El silencio que siguió se sintió más largo de lo que fue. El viento susurró la valla de malla ciclónica, haciéndola gemir débilmente. En algún lugar lejano detrás, un motor de jet se encendió con un rugido ascendente. Serrano finalmente habló. Vuelas con tus manos, luego con tus ojos, luego con tus instintos, pero cuando todo eso se oscurece, lo único que te queda es quién eres. Benítez asintió lentamente, inseguro de si era un acertijo o una respuesta, pero algo dentro de él sabía que era ambos. Una voz llegó por el altavoz llamando a la siguiente rotación a prepararse. Benítez volvió la cabeza, luego de vuelta hacia la valla. Pero Serrano ya se estaba alejando, su silueta encogiéndose contra la luz solar, hombros cuadrados como un hombre regresando al deber. Benítez se quedó ahí, mucho después de que se había ido. Y cuando el instructor de vuelo vino a buscarlo minutos después, preguntando por qué no se estaba equipando, el joven piloto simplemente respondió: «Señor, ¿quién lo entrenó a usted?» El instructor hizo una pausa. «¿Por qué preguntas?» Benítez no dijo nada, solo miró de vuelta hacia la línea de valla vacía. Y el instructor, después de un largo aliento, murmuró por lo bajo: «Joder». No respondió la pregunta porque solo había un nombre que hacía que un hombre se detuviera a mitad de oración así. Y Benítez ahora entendía exactamente por qué. Durante los siguientes días, algo sutil comenzó a cambiar alrededor del aeródromo. La silueta de Serrano, una vez ignorada, ahora tenía peso. Los mismos aprendices que habían corrido pasándolo sin siquiera una mirada, ahora se ralentizaban al pasar. Algunos volvían las cabezas, otros solo sentían la necesidad de pararse un poco más erguidos cuando él estaba a la vista. Él no había cambiado. Aún llegaba a la misma hora, se estacionaba en el mismo lugar, caminaba con el mismo paso deliberado hacia la misma sección de valla y se paraba inmóvil por horas. Pero el campo a su alrededor ya no lo trataba como una sombra. La palabra se había extendido, no oficialmente, no por anuncio, solo en miradas intercambiadas entre instructores, en conversaciones murmuradas cerca de los casilleros, en reconocimientos silenciosos de técnicos mayores que ahora asentían al pasar. Alguien en administración trató de sacar su archivo de personal. Regresó censurado. Páginas faltantes. Despliegue completo sellado. Un nombre, docenas de citaciones, pero casi nada más, excepto por un detalle enterrado en el margen de un papel escaneado de 1987. Sobrevivió accidente clasificado. Recuperó caja negra, sin equipo. Benítez había regresado a su rutina, pero algo en él había cambiado. Sus instructores lo notaron, al principio no en su vuelo, que siempre había sido excelente, sino en su enfoque. Ya no estaba observando los controles tan de cerca. Ahora estaba observando el aire, sintiendo los ángulos, confiando en su instinto de una manera que no había hecho antes. Cuando se le pidió explicar una maniobra particularmente precisa durante una simulación avanzada, no citó procedimiento. Simplemente dijo: «Seguí el silencio». Esa frase comenzó a hacer eco en susurros a través de los bloques de aulas. Los pilotos viejos asentían cuando la escuchaban, los jóvenes trataban de entenderla. 2 semanas después, durante una demostración de entrenamiento para oficiales visitantes,
Benítez fue seleccionado para liderar un vuelo en solitario sobre el campo. Parte rutinario, parte símbolo. No lo solicitó. Ni siquiera sabía por qué había sido elegido. Pero mientras subía a la cabina esa mañana, su respiración firme y manos calmadas, hizo algo que no había hecho antes. Mientras el jet rodaba hacia la pista, miró hacia la valla. Serrano estaba ahí, parado alto, brazos doblados detrás de su espalda, gorra proyectando una sombra aguda sobre su frente. Sus ojos se encontraron. No por mucho, solo un segundo. Pero algo pasó entre ellos que ningún briefing podía enseñar. Benítez dio el más leve asentimiento. No uno de saludo, sino de reconocimiento. Luego se puso el casco y se aseguró. El vuelo fue impecable. Líneas apretadas, frenado limpio, una secuencia perfecta de picada y subida que rodó suavemente sobre el campo como un hilo de trueno. Los generales aplaudieron cortésmente, los instructores más entusiasmadamente. Pero la reacción más significativa no vino de la torre o del estrado de revisión, sino de Serrano, quien por primera vez que alguien había visto, dio la más leve inclinación de su barbilla y cambió su postura apenas, mientras el jet rugía sobre su cabeza. Después del evento, Benítez regresó al vestuario, se desabrochó su traje de vuelo y se sentó silenciosamente limpiando sus guantes con un paño. Un cadete junior entró, con ojos muy abiertos y sonrojado de admiración. Miró a Benítez como si estuviera mirando a una leyenda. Pero Benítez solo preguntó, ¿sabes quién es Serrano? El cadete se encogió de hombros. ¿Algún viejo? Benítez no dio una conferencia. Solo le entregó al cadete un pedazo de papel doblado. Una fotocopia del reporte de accidente de 1987. Censurado pero con una línea resaltada en bolígrafo. Aterrizó sin combustible, sin tren de aterrizaje y un ala medio cortada, guiado por instinto y silencio. El cadete lo miró por un largo momento. Luego miró de vuelta a Benítez. ¿Él te enseñó? No, respondió Benítez. Nos enseñó a todos, solo que no lo sabíamos. Esa noche, mientras el sol comenzaba a ponerse y el campo se tranquilizaba, un pequeño grupo de instructores caminó más allá de los hangares hacia la vieja línea de valla. Serrano no estaba ahí. Por primera vez en meses, tal vez años, su lugar estaba vacío. El banco intocado, el espacio silencioso. Nadie habló. Entonces uno de los pilotos senior puso algo sobre el banco. Una bandera española doblada, precisamente plegada. Junto a ella, una placa de latón simple ya grabada, para el que voló cuando nadie pudo. Nunca estuviste solo observando. Aún estabas volando. No hicieron una ceremonia. No se leyeron nombres, no se emitieron órdenes. Pero la mañana siguiente, sin instrucción, 4 jets volaron un paso bajo sobre el campo. Y al final de la formación, uno se separó hacia el cielo. Nunca pidió reconocimiento. Nunca corrigió a aquellos que lo pasaron por alto. No usaba medallas. No llevaba fotos. Solo aparecía cada mañana y se paraba donde la memoria encuentra el movimiento, donde el silencio tiene más peso que las órdenes. Algunos hombres desaparecen ruidosamente, otros se desvanecen por elección, y algunos, como Serrano, permanecen a plena vista porque conocen el valor de la quietud en un mundo demasiado rápido para olvidar. No necesitaba ser saludado, no necesitaba ser nombrado. Pero cuando el cielo se abrió esa mañana, y un jet se separó de los otros en formación silenciosa, todos en tierra entendieron que ese espacio vacío en el aire no era una maniobra, era un tributo, un reconocimiento final al hombre que una vez había volado cuando otros fallaron y que nunca dejó de observar. Algunas historias no se escriben en libros, se tallan en la forma en que otros caminan, vuelan, respiran. Entonces ahora les pregunto,
¿Han conocido alguna vez a alguien así? ¿Alguien cuya presencia significó más que sus palabras? ¿Alguien que moldeó todo a su alrededor sin pedir nada a cambio? Díganos en los comentarios. Digan su nombre. Compartan lo que les dieron. Porque aquí en Historias de Héroes no solo contamos historias, honramos a aquellos que silenciosamente moldearon el mundo detrás de escena. Y si esta historia los conmovió, compártanla, suscríbanse al canal para ayudar a mantener estas voces vivas, porque algunos legados no necesitan titulares.